muy importante tenerte y seguramente vamos a aprender muchísimo en esta conferencia. Así que bueno, adelante, te escuchamos. Bueno, gracias Carmen por esta introducción. Siempre es un gusto ayudar, participar y dar lo que uno pueda dar en cada situación. Desde ya agradezco la introducción que está hecha por una gran amiga. Siempre es bueno que los amigos nos presenten. Así que muchas gracias. Bueno, me han convocado para hablar de síndrome de intestino corto neonatal en esta actividad para neonatólogos, y la verdad que a mí me parece más que importante participar y hablarles a los neonatólogos, porque realmente son los que van a recibir estos niños, los que van a tener los tiempos muy prolongados en las terapias intensivas neonatales. Así que si bien no son muchos los casos por cada neonatología, es muy probable que cuando se da a un paciente con fallo intestinal y síndrome de intestino corto, toda la atención del servicio, gran parte de ella esté puesto en estos pacientes que son de muy larga internación. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que sabemos y cuáles son las miradas actuales. Siempre me gusta empezar haciendo un poquito de historia, sobre todo para la gente joven. En realidad, toda esta historia de la nutrición parenteral y la falla intestinal comenzó con el doctor Dadrick en Filadelfia, en el Children's de Filadelfia, en el cual él pudo rescatar a un paciente severamente desnutrido con múltiples ostomías, utilizando nutrición parenteral por primera vez en un niño. Él había hecho esto en modo experimental en animales, en perros, y este fue el primer paciente que recibió nutrición parenteral como una alimentación en ese momento llamada artificial. Nosotros tuvimos el gusto de tenerlo a Dadrick en Argentina hace alrededor de 5 años, y él simplemente decía que él estuvo en el lugar oportuno con el paciente oportuno. Pero bueno, allí comenzó la historia. La historia después, en realidad, fue progresando hasta ver un aumento muy global de las indicaciones de nutrición parenteral en niños y en adultos en el mundo. En el año 80, 80 y pico, se desarrolló y mucho la nutrición parenteral domiciliaria, y en el Hospital de Niños de La Plata tuvimos la suerte de estar allí trabajando con el doctor González, como dijo Carmen, y haber podido enviar a domicilio a nuestro primer paciente pediátrico en Argentina, que fue en el año 85. Así que nuestra historia comenzó bastante en paralelo a otros lugares del mundo. En el año 90 se desarrolla el trasplante intestinal en el mundo. En la Argentina hubo un paciente trasplantado en el año 98, que fue en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y después se desarrollaron a partir de la década de 2000 2 centros de trasplante intestinal en Fundación Favaloro y en el Italiano. Y en esta historia, a partir del año 2000, comienza a hablarse de un término que es la rehabilitación intestinal. A eso nos vamos a referir hoy hablando de intestino corto. En realidad, la rehabilitación intestinal en el Hospital de Niños de La Plata lo veníamos haciendo quizás no tan referido con esa nomenclatura que hoy está mucho más en el tapete. Cuando hablamos de intestino corto, debemos decir que es una enfermedad poco frecuente, ya lo mencionamos, y que es una enfermedad heterogénea. Los grupos de pacientes son bastante diferentes entre sí, también lo vamos a mencionar, que hay pocos datos internacionales o nacionales que hablen de epidemiología, y por lo tanto, bueno, hay que tratar de coordinar algunos términos en lo que es el manejo de estos pacientes. Cuando hablamos de incidencia, hay pocos reportes. Y aquí la verdad que los neonatólogos, si lograran armar algún tipo de registro, sería fundamental, porque muchos de los registros que hablan de incidencia de intestino corto están hechos en neonatologías, con distintos criterios de inclusión a veces. 42 días por resección intestinal, 25% de la longitud intestinal según edad gestacional, de eso nos vamos a hablar. Y en realidad, algunas de las referencias de la incidencia hablan de que en niños de pretérmino, esto es mucho más frecuente que en los niños de término, y una incidencia global hablaría alrededor de 22 o 24 recién nacidos con síndrome de intestino corto, sobre 1000 pacientes en las unidades de terapia neonatal. O sea,
En realidad es una incidencia baja. Nosotros no conocemos nuestra incidencia y hago un llamado a los neonatólogos para esto. En el mundo, intentando conocer un poco más, hace muy poco tiempo se habilitó un registro desde el lado de los canadienses, en los cuales empiezan a incorporar pacientes para conocer distintos aspectos, entre otros la etiología. La etiología en el mundo, según el centro que se analice, va a tener que ver en primer lugar con la enteritis necrotizante, en segundo lugar con defectos de la pared, en tercer lugar con las atresias. Nosotros aquí en Argentina, desde la Fundación Favaloro, hay un proyecto que ya se hizo en adultos y ahora se está desarrollando para pediatría, tanto en Argentina y en Latinoamérica, que se llama RESTOR, y que intentamos incluir en ese registro un estudio prospectivo observacional de pacientes con intestino corto pediátrico que nos den alguna información de lo que está pasando en nuestro medio. Como verán, ese término de rehabilitación intestinal, que es este proceso post-resección intestinal, como les decía, en los últimos años ha tenido múltiples publicaciones y ya se definen centros para esto, centros que se dedican a rehabilitar pacientes con síndrome de intestino corto. Pero desde ya, si bien estos centros son centros muy especializados, como vamos a ver, la historia comienza en la mayoría de los casos en la etapa neonatal. O sea que para que estos pacientes lleguen a un centro de rehabilitación intestinal, hay grandes etapas y cuidados que deben ser manejados por ustedes. Otro punto que a nosotros nos ha movilizado en el último tiempo es saber, como dice este paper publicado por Goulet, uno de los referentes internacionales en el tema, es que en realidad hay poca evidencia para crear gold standards de tratamiento en estos pacientes. O sea que mucho de lo que se hace en los centros de rehabilitación tiene que ver con el arte o la expertise de cada centro. Acá en la Argentina nos propusimos elaborar un consenso de expertos de distintos lugares del país, que nos puedan dar una información en donde las definiciones y los abordajes más importantes en estos pacientes estuvieran consensuados por expertos, no por evidencia, claro está, pero que nos dieran un material que sea básico para el manejo. Así, recientemente se ha publicado en Archivos Argentinos de Pediatría este documento que hicimos con la doctora Virginia de Santadina, que en ese momento era la presidenta de ANEP, de la Sociedad Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, y con un número muy importante de expertos en el tema de todo el país, con el cual hubo varias reuniones y tras una metodología Delphi se llegó a analizar 40 puntos, entre los cuales la mayoría hubo un consenso muy fuerte de expertos. Esto creo que es un material que todos deben tener porque de alguna manera unifica definiciones y criterios para el manejo de esta patología. Por supuesto, mucho de esta información está basada en un documento que también es base para los que manejen intestino corto neonatal o pediátrico, que es esta publicación de este plan del 2018, en donde ustedes verán que acá es una guía totalmente definida en los distintos puntos que interesan a la falla intestinal, al síndrome de intestino corto y a la nutrición parenteral en general. O sea que todos los que ustedes estén involucrados en tratar pacientes con nutrición parenteral debieran tener este documento también como base. Obviamente este documento se usó como base para el desarrollo de las guías nacionales. Hicimos una revisión lo más completa que pudimos de todas las citas recientes publicadas en distintas revistas. Y así se creó esta guía que, como les decía, tuvo como objetivo unificar definiciones y criterios de abordaje, guiar a los profesionales, guiar a los pacientes y a las familias, ampliar el conocimiento de diferentes instituciones de salud y también, algo no menor, servir como un documento referencial para los financiadores involucrados en los tratamientos de esta patología. Bien, y así en este documento, como en la bibliografía, vamos a hablar de las definiciones que también, como les decía, consensuamos. Primero, hablar de fallo o falla intestinal, como la reducción del tracto intestinal o de su función por debajo del mínimo necesario para absorber nutrientes y fluidos para el adecuado crecimiento de niños o mantenimiento del peso en los adultos.
Realmente a veces cuando nos enfrentamos a niños y sobre todo cuando son muy pequeños, la falla intestinal se define en forma indirecta por el porcentaje de nutrición parenteral requerida. O sea, un paciente que está, según distintas definiciones, pero en general alrededor de 45 días, 60 días dependiente de nutrición parenteral, ya se habla de una falla intestinal prolongada. Y estos son términos que todos tenemos que empezar a manejar de la misma manera. La etiología de la falla intestinal en pediatría en el 80% es por intestino corto. Y ustedes deben saber que más del 80% son causas neonatales. Por eso tan importante es que ustedes participen en el cuidado de estos pacientes. Luego hay otras causas como la superficie intacta pero ineficiente, que son enteropatías congénitas, que también los neonatólogos son tan importantes para poder determinarlas, o alteraciones de la mucosa, alteraciones de la motilidad, no de la mucosa, como la enfermedad de Hirschsprung extendida, el síndrome de oclusión crónica intestinal o la gastrosquisis, que en sus formas más severas también se consideran trastornos severos de la motilidad. El síndrome de intestino corto se define como una patología caracterizada por un compromiso de la capacidad absortiva intestinal debido a la reducción de la mucosa de causa congénita, rarísima, prácticamente no hemos visto pacientes que sean congénitos, pero sí algunas malformaciones congénitas. Al mirar el intestino, el cirujano se da cuenta que está reducido en longitud. En realidad, la mayoría de los casos son secundarios a resecciones intestinales. Pero también debemos considerar que el intestino corto es una entidad funcional, no solo de centímetros hablamos de funcionalidad. Y si miramos estos dos casos, este primero, que es una atresia intestinal con una gran disfunción del intestino proximal, a diferencia de este segundo paciente que fue un vólvulo intestinal con un intestino proximal de funcionalidad muy conservada, podemos ver que si bien este paciente tiene muchos más centímetros, funcionalmente es un intestino corto mucho más severo, este segundo paciente, en donde, como decimos, la función está conservada. La longitud intestinal, hay muy pocos trabajos que digan cuál es la longitud normal, pero sí todos coinciden, y este es un trabajo que hicimos en Favaloro, en donde los pacientes explantados, donantes de intestino, se les medía el intestino para saber cuál era la longitud en relación a la talla. Y como otros trabajos, se sabe que el crecimiento intestinal existe hasta alrededor de los 70, 80, 90 centímetros, y luego en realidad el intestino se ensancha. ¿Qué significa esto? Que tienen mucha más posibilidad de elongar fisiológicamente el intestino, niños más pequeños, neonatos y más aún los prematuros. Que luego, cuando la resección es hecha en niños un poco más grandes, realmente esa resección tiene bastante bajas posibilidades de elongar fisiológicamente el intestino. Como les decía en esta guía, lo que hemos consensuado es que para hablar de síndrome de intestino corto, lo vamos a considerar cuando está relacionado a falla intestinal. Debo decir que se habla también de insuficiencia intestinal, pero ese término ha quedado para aquellos pacientes que pueden tener alteraciones intestinales sin dependencia de nutrición parenteral. Los que dependen de nutrición parenteral deben ser considerados falla intestinal. Y esto en realidad se ha consensuado, como les decía, que para hablar de una resección masiva de intestino delgado que deje menos del 25% de la longitud esperada para la edad gestacional y o cronológica. Cuando hablamos de este porcentaje, claro está, estamos hablando del intestino remanente, o sea, del intestino que el cirujano deja, nunca del intestino que el cirujano reseca. Para poder manejar esta definición, todos nos hemos basado en estas publicaciones del Dr. Wells, que es del grupo canadiense, que en realidad ya hace unos años definió la longitud intestinal en términos de edad gestacional, en términos de peso al momento de la cirugía y en términos de también longitud colónica, que no es menor
para el pronóstico que implica tener un síndrome de intestino corto. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo. Nosotros durante muchos años hemos hablado de que 40 centímetros variaba totalmente el pronóstico en nutrición del intestino corto, en nutrición parenteral, pero no es lo mismo esos 40 centímetros si nos referimos a niños de edades gestacionales menores o a un niño de término. Y en realidad, bueno, lo mismo sucede con el peso. Y hablar del porcentaje de intestino grueso también es importante al momento de analizar algunos resultados que tenemos con esta patología. Cuando hablamos de etiología, creo que la gran diferencia que debemos hacer es los pacientes que ustedes conocen muy bien, mucho mejor que yo, son todos neonatólogos, en relación a la enteritis necrotizante como un estado inflamatorio, que además persiste más allá del momento agudo, del momento de la resección, donde muchas veces pues a largo plazo estos pacientes se intentan reconstruir y vemos cómo el intestino ha seguido un proceso inflamatorio que hace que el intestino remanente no sea utilizable en toda su longitud, a, como decíamos, situaciones muy disfuncionales como pueden ser las atresias intestinales. En un análisis que hicimos en el Hospital de Niños hace pocos años, analizamos 155 pacientes con intestino corto que en realidad tuvieran, por supuesto, falla intestinal. En la mitad, un poco más, eran prematuros, no tan prematuros, si bien la media era de 36.5 semanas. Acá lo que hay que hacer diferencia cuando analizan los datos de distintos centros es que nosotros somos un hospital donde los pacientes se derivan, probablemente las enteritis necrotizantes para nosotros fueron mucho menos frecuentes que en aquel registro que les comenté canadiense, porque en realidad ellos persisten en las terapias neonatales y quizás son derivados más tardíamente. Para nosotros entonces la etiología del intestino corto fue diferente. En primer grado fue las atresias intestinales, en segundo las gastrosquisis y recién en tercer lugar las enteritis necrotizantes. Esto se repite cuando se analizan diferentes centros en distintos. Un capítulo es la gastrosquisis, sin duda. Tiene una alta prevalencia en recién nacidos pretérminos. En realidad pueden tener asociado atresias o vólvulos intestinales. Un grupo de estos pacientes va a requerir una resección intestinal y, como les decía al comienzo, tienen un grupo, trastornos en la motilidad que pueden llegar a ser muy severos, que a veces incluso hacen pensar que estos pacientes pudieran combinar un tipo de pseudoobstrucción que en realidad es difícil de confirmar que eso vaya asociado de esa manera. Ya la gastrosquisis de por sí es un trastorno severo de la motilidad cuando tiene mucha afectación. Y ustedes deben conocer muy bien también cómo la gastrosquisis ha aumentado en el tiempo, en su incidencia, no solo en nuestros medios, sino en el mundo entero, como esta referencia de Estados Unidos o referencias de otros lugares que en realidad muestran lo mismo. Y también para nuestro centro, como les comentaba, cuando se ha hecho un análisis de las distintas épocas o las distintas eras del servicio con sus resultados, la gastrosquisis para nosotros también ha aumentado su incidencia en términos de observar pacientes graves que no son derivados en la etapa postnatal para asistencia de rehabilitación nutricional. O sea, también han aumentado, desde lo que podemos inferir, no concluir, por supuesto, que hay un grupo en estos pacientes que es grave dentro de todos los que han aumentado su incidencia como tal. Cuando hablamos de resección intestinal y de intestino corto, podemos mirar distintos aspectos. Por supuesto, no voy a relatar toda esta diapositiva que muestra todos los lugares de absorción de distintos nutrientes según la anatomía. Si estamos hablando del yeyuno, del duodeno, del ilion y del colon. Realmente cada uno de ellos tiene una función específica y también sabemos a través del tiempo que una resección yeyunal hace que el ilion tenga cierta capacidad de retomar las funciones del yeyuno. No ocurre al revés, el yeyuno no es capaz de recuperar funciones de un ilio resecado. También sabemos, y esto ha sido referido, que
que la válvula ileocecal tiene un factor pronóstico, que cuando queda es mejor y cuando se saca es peor, pero en los últimos años el interés también está puesto en la región distal del intestino delgado, del ilion, en donde no solo hay cierta absorción de nutrientes, sino que también hay una cantidad de funciones, de secreciones hormonales que tienen mucho que ver con la motilidad y con factores tróficos intestinales. Y un ejemplo que yo pongo para clarificar esto es cuando estos pacientes que se les hace una ostomía, que a veces es una ileostomía distal, y uno dice, no, le queda mucho intestino, en realidad debiera funcionar muy bien. Sin embargo, esa resección a ese nivel produce altísimas pérdidas y a veces situaciones clínicas muy difíciles de manejar con gran dependencia de la nutrición parenteral. Una clasificación también para hablar de pronóstico, porque ustedes seguramente frente a estos pacientes tienen que hablar de pronóstico frente a la familia, es esta clasificación anatómica, que es la acordada y la consensuada, en donde se determina que el tipo 1 es una ostomía distal, como por ejemplo un segmento enlongado de Hirschsprung, de enfermedad de Hirschsprung. Una segunda, en tipo 2, que es una anastomosis yeyuno-colónica, donde el ilion está excluido, y de eso es lo que comentamos recién, o una tipo 3 que va a tener mucho mejor pronóstico, en donde hay una anastomosis yeyuno-ilial con preservación del ilion distal y del colon. Así, cada una de estas anatomías va a marcar un pronóstico en dependencia de nutrición parenteral, y como ustedes claramente lo verán, las tipo 1 o tipo 2 son las que más tiempo dependerán de nutrición parenteral y también según el largo del intestino remanente, como ha comentado Goulet en este trabajo. Otro criterio es la dependencia de nutrición parenteral, como decíamos, como definición de falla intestinal, y ahí, bueno, hay algunas clasificaciones que de acuerdo a si el 80% es el requerimiento menos, sería el grado 1, entre 80 y 120% 2, más del 120 3, hablando de calorías no proteicas sobre el requerimiento del paciente. Y esta también es una manera de marcar el pronóstico y saber qué gravedad tiene el paciente que estamos tratando. Como verán, es difícil, hay que tomar varios aspectos para pararse frente a un paciente y hablar de gravedad o de pronóstico, no solo unos centímetros más o menos de intestino. Bueno, en el tratamiento van a tener una etapa que es la posresección inmediata, que hay altas pérdidas, bueno, se utilizarán medicaciones de acuerdo a la edad del paciente y a lo que estemos seguros que debamos usar en neonatología. Luego el niño empieza como a recuperar la absorción gradualmente, y una vez se confunde, ve que las deposiciones son mucho mejores y cree que esto está resuelto, y la verdad que muchas veces esto requiere un periodo de soporte nutricional que garantice el crecimiento, que garantice el desarrollo y que nos lleve a la meta, que es la adaptación intestinal. A esto la denominamos cuando en realidad logramos suspender la nutrición parenteral. Por supuesto, el objetivo primordial es el crecimiento y desarrollo, así que haremos todo lo que necesitemos para ello y mantendremos al paciente en nutrición parenteral el tiempo que sea necesario para estar seguros de que no vamos a interferir con el crecimiento y desarrollo de ese niño. Cuando existe la resección, empieza como un proceso fisiológico que se denomina adaptación intestinal, en donde esta primera etapa de reducción de la absorción, de disfunción, de sobrecrecimiento, de inflamación y diarrea, logra que su intestino en este proceso de adaptación se dilate y se enlongue, logrando un aumento de la absorción intestinal. Este es el concepto, no se produce adaptación si no hay nutrición y crecimiento. Y aquí, bueno, los neonatólogos tienen que pensar en esto fuertemente. La adaptación tiene que ver con cambios estructurales de la mucosa, pero también de las capas musculares del intestino, y en realidad se produce una hiperplasia de los enterocitos, como decíamos, una dilatación y crecimiento que hace que aumente la superficie absortiva para lograr también una mayor absorción. Pero se requiere presencia de nutrientes, si no hay nutrición enteral no hay proceso de adaptación, secreciones pancreáticas movilizadas por todo esto, y por supuesto decíamos este aspecto anatómico del ilion colon que es tan importante. Hay cambios a corto plazo, comienza la adaptación, ni bien se produce la resección intestinal. Así de inteligente es el intestino.
y a largo plazo con cambios hormonales, con alteraciones de la motilidad y la microbioma, que es un capítulo bastante reciente de conocimiento dentro de estas resecciones intestinales. Allí, bueno, como decíamos, hay muchos factores. Uno de los factores son los luminales. Se sabe que los ácidos grasos de cadena larga, las proteínas intactas, bueno, y algunos otros nutrientes son efectivos para la adaptación o necesarios para la adaptación intestinal. Y que el colon también se producen cambios allí muy importantes. O sea que el colon en continuidad, esto significa discutir con el cirujano el cierre precoz de la ostomía lo antes que eso pueda suceder, hace que el colon participe en este proceso de adaptación que les acabo de mencionar. El colon logra recibir fibras solubles partiendo de carbohidratos que los transforma en ácidos grasos de cadena corta, que son gran fuente de energía recuperada para la evolución del intestino corto. ¿Con qué alimentar? Leche humana, leche humana, leche humana, así sería el término. Por supuesto, ustedes conocen todas las virtudes de la leche humana, no las voy a mencionar, y todos los factores de crecimiento que tiene sobre el intestino. Y también saben que es una gran fuente de lactosa, que es el precursor de los prebióticos, y que dentro de ellos, bueno, hay algunos con más acción que otros que estimulan la maduración del enterocito. Y esto es muy importante. Y ustedes, bueno, saben muy bien el significado de la alimentación mínima y esto tiene una repercusión fundamental no solo sobre la adaptación, sino asociado a las alteraciones colestáticas en esta patología, algo de eso mencionaré. Prebióticos, probióticos no están recomendados en esta patología, no hay consenso sobre eso, pero sí, como les decía, el uso de prebióticos, sobre todo si son de leche humana, el efecto es muy contundente en relación a lo. La oralidad es fundamental cuando ésta sea permitida. La oralidad, además de, bueno, todo lo que ya sabemos en relación a la oralidad, tiene una secreción de factores tróficos intestinales, por lo cual debe ser utilizada de manera mínima, lo que fuera, en el momento que el niño ya es capaz de recibir oralidad. Luego hay una gran controversia, en el mundo no se resuelve. Voy a parar antes de hablar de enteral y versus bolus en las fórmulas. Si ustedes revisan la bibliografía, en realidad ante el uso de fórmula hay una gran discusión. Muchos utilizan, y sobre todo los europeos, hidrolizados extensos, con cadena media, sobre todo al comienzo, porque después hay que ir hacia la nutrición que el niño merece. Si es una fórmula de prematuro, será una fórmula de prematuro. Pero en las etapas iniciales, bueno, los europeos opinan que el uso es en relación a los hidrolizados extensos y los americanos a las fórmulas aminoácidos. Así que si revisan la bibliografía, no van a encontrar un acuerdo en el tipo de fórmula a utilizar. También hay una controversia entre nutrición enteral continua versus bolus, y ahí, bueno, cada paciente merecerá que se elija de la manera más fisiológica posible. La nutrición enteral continua tiene como ventaja aumentar el tiempo de contacto, mejorar la saturación de receptores y optimiza la función de transportadores de mucosa, reduce la fase de digestión y aumenta la absorción por unidad de longitud. Pero también lo que sucede con la nutrición enteral continua es que modifica la motilidad intestinal sin patrones de ayuno, altera el clínico bacteriano, aumentando el riesgo de sobredesarrollo bacteriano y traslocación. Por lo cual, siempre es mejor utilizar la manera más fisiológica posible. También en estos pacientes que tienen dilatación intestinal por atresia, por mal funcionamiento, debemos pensar que la nutrición enteral puede forzar de alguna manera una carga de alimentos sobre un intestino que no puede manejar adecuadamente, y esto, además de los síntomas, puede traducirse en traslocación bacteriana, lo cual agrede al hígado sin duda, y injurias de la mucosa por distensión, inflamación, etc. Por lo cual hay que ser muy precavidos, mirar muy de cerca a los pacientes en términos de cuál es la mejor opción para cada uno. En términos de drogas, no hay mucha evidencia sobre el uso de agentes que mejoren la motilidad o
antisecretores, etcétera. No hay evidencia. En general, esto es un manejo casi artesanal de acuerdo al paciente que tengamos frente a nosotros. Hay algunas recomendaciones, pero muy pocas, sobre los niños malnutridos que estén en esta situación y qué aportes darles. Este es un reciente trabajo de Goulet, en donde él propone aumentar calorías y proteínas sobre el requerimiento de estos pacientes para lograr precozmente una recuperación. Por supuesto, un aporte aumentado de energía y proteínas para estos niños debe ser monitorizado muy de cerca. ¿Por qué? Porque el exceso de energía puede producir hiperglucemia, lo cual se asocia a infecciones, a estetosis hepática, y hoy hablamos ya de un programa metabólico inadecuado. Mientras que la inadecuada energía va a producir fallo de crecimiento, pérdida de masa grasa, alteraciones en el desarrollo, mayor morbimortalidad. Por eso, bueno, aquí está el arte, en dar suficiente, pero no demasiado, y mientras damos, estar muy atento a las complicaciones asociadas. Cuando hablamos de complicaciones, bueno, una que ustedes como neonatólogos seguro que están siempre alertas, es las alteraciones hepáticas asociadas a esta patología. Este es un esquema ya de unos cuantos años, pero lo pongo como para pensar cómo hemos cambiado el pensamiento en esto, en algunos aspectos, no en todos. Pero sabemos que el ayuno, en fin, la prematuridad, la sepsis, todo esto son todas causas de reducción del flujo biliar. Sumado a esta, los aportes de la nutrición parenteral, como son los fitoesteroles, más asociados a los ácidos grasos de cadena omega 6, perdón. Esto fue un esquema que manejamos mucho tiempo, pero se ha trabajado mucho sobre la investigación en esta patología. Se ha trabajado lo suficiente como para pensar que es una entidad propia la enfermedad hepática asociada a la insuficiencia intestinal, más allá de la asociada a la nutrición parenteral. La falla intestinal de por sí crea una colestasis o una enfermedad hepática asociada, en donde se junta, por supuesto, el ayuno, muy afectado, con gran afectación sobre el hígado, la nutrición parenteral sin duda, pero la sepsis, la inflamación a nivel intestinal y la inmadurez hepática. Y aquí este círculo de intestino-hígado es lo que empieza a explicar aún más la fisiopatología de esta entidad conocida como colestasis o como enfermedad hepática asociada, en donde factores intestinales de inflamación y algunos factores hepáticos que tienen que ver sobre la producción y el flujo de ácidos biliares crean un círculo muy complejo que no nos vamos a detener a describir para explicar por qué ciertos pacientes van a desarrollar una enfermedad hepática grave versus otros que no la desarrollan de la misma manera. Pero en fin, este trabajo, si les interesa el tema, realmente nos explica con mucho detalle cuántos factores están asociados a esta entidad. Por supuesto, hace unos años el gran salto se pegó al ver cómo el aceite de pescado, acá llamado omega-ben, producía una reducción de la colestasis en una serie de pacientes. Pero bueno, esto trajo unos nuevos desarrollos al mundo, como son el desarrollo del SMOF, que es una mezcla de aceites que logran un equilibrio diferente con la incorporación de aceite de pescado, de cadena media, de oliva, en fin, que dan que quizás un equilibrio más fisiológico, una reducción de los omega 6, un aumento de los omega 3 que benefician la evolución de muchos de estos pacientes. Tan así que estos pacientes que reciben estas emulsiones lipídicas se ha considerado que pueden recibir una protección hepática mucho mayor, no solo por el balance de ácidos grasos, sino también por un alto aporte de alfa-tocoferol que el SMOF les ofrece. Por supuesto, los factores para el desarrollo de la patología hepática son muchos, como ya mencionamos, y aquí la alimentación temprana es uno de los más importantes que ha sido referido junto con las infecciones asociadas a los catéteres venosos centrales, o sea, la prevención de las infecciones y la alimentación temprana, amén de todo lo que podamos discutir sobre enfermedad hepática, son los dos factores más importantes que se asocian para evitarla. La enfermedad hepática también se ve mejorada con el uso de leche humana, lo cual en realidad, bueno, es un factor más que la leche humana ofrece a estos pacientes en particular.
Y también lo que sí, todos estos aportes nuevos en términos de menciones lipídicas y de cuidado de pacientes, ha hecho que la colestasis como tal pueda no estar tan manifestada con aumento de la bilirrubina, sobre todo a largo plazo. Por lo cual estos pacientes pueden estar desarrollando una forma más de fibrosis relacionada con enfermedad hepática, por lo cual algunos autores también están pensando cómo redefinir la enfermedad hepática asociada para tener en claro qué es lo que sucede a los pacientes. Lo que sí, un paciente con una alteración hepática puede tener una variabilidad importante en el laboratorio hepático, pero sí en general son pacientes que no crecen adecuadamente, aunque le estemos dando el aporte que realmente se merece. Y bueno, y esto ha sido descrito también hace muchos años como a partir de la suspensión de la nutrición parenteral, pacientes que han tenido una colestasis logran mejorar, pero fíjense que la mejoría no es inmediata, la mejoría es en algunos pacientes en meses. La otra complicación severa en esta patología es las complicaciones asociadas a los accesos venosos centrales. Los neonatólogos saben mucho del uso de percutáneas y de la utilización por tiempo prolongado, y eso ha dado un cambio desde que yo era joven ahora drástico sobre el manejo de la enfermedad en las primeras etapas. Y bueno, en realidad lo que debemos saber es que este caso, que es la pérdida prácticamente total de los accesos venosos centrales, en general es un camino que tiene que ver con inadecuada colocación de los catéteres, con falta de protocolos en la prevención de infecciones, reiterados cambios, inadecuada hidratación, que no es menor, por supuesto, este círculo entre infección y trombosis profunda. Para nuestro país, la enfermedad hepática como causa de trasplante prácticamente hemos visto muy poquitos casos en los últimos años. Esto sucede también en el mundo. Pero para nuestro país, la falta de accesos venosos sigue siendo una de las causas de trasplante intestinal. Y es muy triste ver niños muy pequeños ya sin accesos venosos, lo cual, por supuesto, podría haber sido evitado totalmente. También ese documento del año 2018 les hace referencia al uso de los catéteres venosos centrales, por los cuales les invito a repasar ese capítulo, y allí está lo mismo que en nuestras guías. En realidad, bueno, hay distintas estrategias a largo plazo, pero esto ya es para pacientes que tengan un catéter semi-implantable. Ha habido descripciones de uso de antibióticos en LOC para la prevención, y también el LOC de etanol, que en nuestro medio se utiliza como prevención a largo plazo de infecciones en estos pacientes. ¿Qué nos marca el pronóstico en estos niños? Por supuesto, como decíamos, la edad de recepción. Si es un prematuro, va a tener más posibilidades de una elongación fisiológica. ¿Cuál es el diagnóstico? Como les comentaba, para nosotros las gastrosquisis tienen un factor de riesgo sumado para no poder adecuarse a una adaptación intestinal como uno pretendería. La longitud y tipo de intestino, eso lo mencionamos, la función, la presencia del estoma. A más tiempo de estoma, menos posibilidad de adaptación intestinal, al número de cirugías, la edad. Yo acá sumaría también la alimentación precoz, que también está muy asociada a la hepatopatía, y la capacidad de adaptación que vaya teniendo ese paciente siempre y cuando manejemos las complicaciones, tanto del intestino como las que mencionamos. Y por supuesto, dos puntos no menores son la atención por un equipo con experiencia. Obviamente, si el paciente está en neonatología, deben contactar un servicio de referencia con expertos en el tema, que los guíe en las primeras etapas y que vayan coordinando cuáles son las decisiones a tomar. Y el segundo punto es que el paciente, ni bien pueda, obviamente esto va más allá del periodo neonatal, tenga la posibilidad de irse a domicilio, porque ahí el número y la posibilidad de complicaciones bajo cuidados de la familia disminuyen notablemente, y esto para nosotros es muy importante. Podríamos separar este fallo intestinal en dos grupos, uno que podría ser el permanente o irreversible, con un SIC muy extremo, con resección colónica asociada y otras patologías graves que mencionamos. O un fallo intestinal que es en general rehabilitable, que es un SIC que puede ser muy corto,
con válvula ileocecal y colon, que nos da un pronóstico totalmente diferente. Y aquí, si uno mira también en el tiempo, verá cómo un trabajo publicado en el 2001 hablaba de la posibilidad de adaptación, y cuando se compara actualmente, verán que la posibilidad de adaptación es mucho mayor en niños con muy poquito intestino. Fíjense que estos son 20 centímetros, 10 centímetros, que bueno, aquellos que preservan buena porción del colon van a tener esa posibilidad. O sea que bueno, este trabajo muestra una mirada optimística, que es la que tenemos en estos momentos. Cuando en realidad analizamos grupos de pacientes en el mundo, en distintos centros, verán que niños con muy corto intestino se adaptan más del 50% en la mayoría de las estadísticas y sobrevive más del 90%. O sea, en realidad son pacientes sobre los cuales hay que poner optimismo. El número de trasplantes va a variar de acuerdo al centro que analicemos, y el número de que va a permanecer en nutrición parenteral ronda alrededor del 30% cuando hablamos de grupos de pacientes severos con esta patología, sin duda. Estos pacientes, y ustedes lo sabrán, necesitan un equipo de rehabilitación intestinal, y figurarán los neonatólogos aquí, como los fonoaudiólogos, las enfermeras, sin duda, los cirujanos, los nutrólogos, los trabajadores sociales. Tiene que haber equipo, aquí tiene que haber equipo. ¿Por qué? Porque los pacientes son de esta complejidad, adversiones orales muy importantes, el cuidado de los catéteres venosos, del hígado. Muchos de ellos necesitarán gastrostomías por distintos motivos, ver qué pasa con el colon y la anastomosis y todo ese proceso de adaptación que hemos mencionado. Entonces, este proceso de rehabilitación tiene como parte fundamental el soporte nutricional, conocer todas esas etapas de adaptación intestinal para lograr el mejor resultado en los pacientes, sabiendo que algunos van a tener dependencia o prolongado permanente de nutrición parenteral. Allí, bueno, hay una oferta quirúrgica que no vamos a tocar hoy, como todas esas cirugías de elongación de tipo STEP, como estas que estoy mostrando en la foto, o otras cirugías que se han propuesto en los últimos años. Bueno, una muy de hace muchos años es la de Bianchi, o algunas más recientes que se han descrito. Y la novedad quizás que nos abre un nuevo panorama, un nuevo horizonte, son los tratamientos hormonales, sobre todo una hormona que se denomina GLP-2, la voy a mencionar muy rápidamente. La indicación es se ha creado un análogo que tiene como indicación a partir del primer año. En los últimos años se ha prestado mucha atención a lo que se llama el glucagon-like peptide 2, que es el GLP-2, que se secreta, como les comenté en algún momento, en la parte distal del ilion y en la parte proximal del colon, que tiene actividades sobre la motilidad y sobre el trofismo. Realmente se ha creado un análogo, que es el tedeglutide, conocido en nuestro medio, que tiene efectos sobre el intestino, tanto a responder, por supuesto, a nutrientes intraluminales, aumentar el área de la mucosa, la absorción, mejora la función de barrera, aumenta el flujo sanguíneo y disminuye la motilidad intestinal. Nosotros en Favaloro comenzamos a utilizarlo ya desde el año 2017 y nos hemos sorprendido con pacientes que han logrado salir de nutrición parenteral luego de muchos años, o bien que han podido disminuir el aporte. Por lo cual, bueno, estas son las nuevas miradas sobre esto. Redefining Short habla de que los avances se han basado en el mayor conocimiento de este proceso de adaptación que hablamos, al desarrollo de equipos de rehabilitación intestinal, a la sobrevida de pacientes con intestinos muy cortos, de menos de 20 centímetros, y no solo sobrevida, les diría que adaptación también, a disminución de la enfermedad hepática, y esto a los que trabajamos hace muchos años ha sido un cambio sideral en la evolución de los pacientes, a todas las cirugías de reconstrucción autóloga y de elongación intestinal, que sin duda le dan una oportunidad única, al progreso del trasplante intestinal, pero como les digo, cada vez menos pacientes llegan al trasplante y eso es muy auspicioso. Y bueno, y estas nuevas perspectivas terapéuticas como es el GLP-2 o los tratamientos hormonales, que si bien el GLP-2 es el más estudiado, hay toda una gama de tratamientos hormonales propuestos ahora en la bibliografía que seguramente nos va a dar nuevas perspectivas. Y de eso hablamos, de las nuevas perspectivas, y yo con esto termino aquí. Agradezco a todos la atención en un horario
y un día lunes seguramente complicados para todos los que están trabajando. Agradezco especialmente a la doctora Carmen Becchiarelli por su convocatoria y realmente, bueno, a todos los que pudieron escuchar esta charla. Adriana, por toda tu charla, que fue realmente excelente. Lo que realmente quisiera, dada la importancia que evidentemente, fíjate en esto que vos estás comentando, lo importante que es cómo los neonatólogos contribuimos a esta patología, porque vos comentabas que el 80% está dado del intestino corto secundario a enterocolitis necrotizante. O a malformaciones congénitas del intestino, ¿no? Que son todas causas neonatales. Exacto, entonces, si bien lo fuiste diciendo a lo largo de toda la charla, me gustaría, si vos podés darnos, digamos, algunos tips principales que no debemos dejar de hacer. Por ejemplo, y de paso ya tomamos algunas de las preguntas, nosotros siempre utilizamos leche humana en cualquiera de las situaciones, aunque sea como estímulo a nivel de carrillos, en cualquier circunstancia. Ya lo dijiste, pero ¿qué opinas de esto? ¿Y qué nos sugerís en base a los tips para cuando tenemos un paciente con una enterocolitis severa? Como para, digamos, no prolongar el tiempo y que no les llegue a ustedes en una situación más crítica. Bueno, gracias por la pregunta, Carmen. En realidad, yo creo, vuelvo a decirlo, que la gran parte de estos pacientes está a cargo de ustedes, y no está a cargo de ustedes por un corto plazo, en general por un largo plazo, porque hasta que el paciente esté en condiciones o de ser derivado a un centro, o bueno, o de buscar un manejo diferente, son ustedes los responsables, y la sobrevida va a marcarse por lo que las decisiones que ustedes tomen en las neonatologías. Por supuesto, hay pacientes que no se pueden derivar, pero sí pueden buscar un referente o tener a alguien del soporte o de la rehabilitación a los cuales lo puedan ir consultando en la toma de decisiones. Pero bueno, hay algunas que ustedes manejan muy bien. Por ejemplo, la alimentación trófica ustedes la manejan muy bien. Estos pacientes deben recibir alimentación trófica con leche humana en la medida de lo posible en todos los casos, ni bien esto esté permitido bajo los criterios generales que ustedes utilizan para la alimentación trófica. No son pacientes diferentes. Si un paciente queda ostomizado y en realidad tiene una alta pérdida, tampoco va a estar, ¿cómo les diría?, contraindicado una alimentación trófica. Y realmente cuando ustedes se analizan algunos trabajos ya de hace unos años que hablan sobre evolución de la enfermedad hepática, uno de los factores fundamentales es ese inicio de la alimentación. Y por supuesto con alimentación materna siempre y cuando sea posible. Lo otro es, bueno, es consensuar con los cirujanos la no prolongación más allá del tiempo necesario de una ostomía. Eso es un factor pronóstico fundamental en la evolución de estos pacientes. Y a veces cuando el paciente está bien, porque está en nutrición parenteral y no pierde tanto y le damos un poquito, bueno, poniéndolo en la práctica cotidiana, empezamos una gran discusión con los cirujanos. Y realmente dejar el colon abandonado sin funcionalidad le resta al paciente muchas posibilidades de adaptación. Así que me parece que esas son discusiones que siempre hay que tener. Por otro lado, bueno, como decíamos, si un paciente como estos va a depender su vida el acceso venoso. O sea, todo lo que podamos hacer con el paciente lo vamos a poder hacer si realmente los accesos venosos se cuidan. Por lo cual hay que considerar que estos pacientes son distintos a otros en el cuidado de las venas. Es necesario tener protocolos, es necesario decidir y optimizar los momentos de recambio, no prolongar un catéter con una infección, que eso va a hacer ese círculo que mencionábamos de infección, trombosis, infección, y luego cuando se quiere volver a colocar un catéter uno se da cuenta ahí porque no hay tampoco metodología tan fácil en niños pequeños para hacer diagnósticos de trombosis, no en el momento agudo, sino cuando se va produciendo lentamente. Bueno, este es otro aspecto fundamental. Yo me puse a hablar y me perdí en la pregunta. No sé. Te comentamos algunas preguntas que aparecen en el chat y luego
la doctora Cantón también, si surge alguna pregunta de Facebook, la va a intercalar. Aquí nos preguntan sobre cuál es el momento de iniciar la nutrición parenteral cíclica. Esa es una de las preguntas. Y la otra se refiere a tiempos de la ostomía que le toque al paciente, cuándo está indicado cerrarla, cuidados, etc. Bueno, en relación a la nutrición parenteral cíclica, algunas consideraciones. La primera es que el paciente tiene que estar estable, clínicamente estable. La segunda tiene que tener algún tipo de tolerancia oral, porque el objetivo es mantener su glucemia, o sea que si no tiene ninguna tolerancia oral o enteral, estamos en un problema, no debe ser ni pensada siquiera. Tiene que ser progresiva, con pequeños ratos o con pequeños descensos de la parenteral, aunque no esté del todo suspendida, podría ser en un paciente que se prolonga y creemos que la nutrición parenteral cíclica le va a dar un beneficio. En general se hacen pacientes que ya sean de término y que pesen arriba de 3 kilos. Pero bueno, hay excepciones a esto en un grupo que podría ser aquellos que estén desarrollando hepatopatía y que le querramos dar un beneficio, que sabemos que la nutrición parenteral cíclica tiene un beneficio. Pero bueno, estas primeras consideraciones deben tenerse en cuenta. Y la ostomía, a ver, el momento del cierre, yo creo que es una pregunta para los cirujanos. Lo que creo es que no debemos contentarnos con la prolongación excesiva del tiempo. Depende de la patología y depende cómo esté su colon distal. Bueno, hay muchos factores que hay que considerar antes del cierre de una ostomía. Pero bueno, es fundamental que esto se discuta con los cirujanos. Y los cuidados de la ostomía es un dolor de cabeza realmente, y además sabemos que un paciente con una bolsa ostómica tiene muchas más chances de contaminar un catéter que el que no. Bueno, hay muchas empresas incluso que orientan a la familia y a los profesionales en el cuidado de las ostomías, así que yo dejaría esa respuesta así porque es un tema como para tomarlo en una actividad, ¿no? Gracias, Adriana. Otra de la, no sé si Ceci Cantón, si hay alguna pregunta por Face. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la charla y todos en Facebook están felicitándola y agradeciéndole mucho su participación y lo que nos contó. En Facebook, Natalia Reyes nos pide, por favor, los links de consensos o guías. Sí, cómo no. Sí, digamos, el documento nacional, el que publicamos en Archivos Argentinos de Pediatría, está publicado en la última edición que salió por internet, anticipada a la versión de papel. Así que si ustedes entran en Archivos Argentinos de Pediatría, está publicada este año, ahora, recientemente publicada. Yo creo que ahí está. Es un documento que considera casi todos los puntos en el tratamiento del intestino corto y ya les digo, fue hecho con una metodología para hacer como un consenso de expertos nacionales. Me parece que esa es la referencia. Es un documento largo y creo que está casi todo lo que se necesita conocer. Acá lo tenemos, ahora le pongo el link. Gracias. De nada. El otro documento, perdón, el de ESPEN, es gratuito. Si ustedes entran en internet y buscan guías ESPEN y buscan nutrición parenteral en pediatría, lo pueden bajar gratuitamente también. Adriana, una pregunta más. ¿Qué sugerís vos para la realimentación? ¿Con qué tipo de leche? Ponele en nuestro caso que son los prematuros y demás. ¿Qué nos podés decir en relación a esto? Ya hablaste de enteral continuo versus embolo, pero en relación a qué tipo de, bueno, leche humana seguro, pero si no alcanza la leche materna, ¿qué tipo de fórmula considerás para este tipo de pacientes? Bueno, yo creo que en el inicio uno podría comenzar con un hidrolizado con cadena media. Buscaría una fórmula que tenga hidrolizado proteico y cadena media. Ahora, esto no lo prolongaría si el paciente tiene una evolución favorable posquirúrgica en un momento donde las deposiciones estén más o menos aceptables, por decirlo así, lo pasaría a una fórmula de prematuro, si es prematuro. ¿Por qué? Porque ninguna de las fórmulas de hidrolizado proteico tiene aportes adecuados para prematuros.
no tiene adecuados aportes de calcio y fósforo, ni de proteínas, ni de la mayoría de los requerimientos que un prematuro tiene. Así que lo que no haría es prolongar demasiado esa transición entre una fórmula de hidrolizado a una fórmula de prematuros, que es la que nos va a garantizar un mejor crecimiento en esta población, cuando no hay leche materna, como vos lo dijiste. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por Face. ¿El prematuro, Carmen, hasta qué momento se mantiene? Y no, en realidad acá surge otra pregunta de una de nuestras médicas, de Fabi Pena, en el caso de la realimentación con leche humana más fórmula de prematuro. Ella nos plantea hasta cuándo esta fórmula del prematuro. Calculo que tiene un poco que ver con lo que hacemos habitualmente de acuerdo a las características de nacimiento del prematuro. Pero bueno, si nos querés comentar cuándo pasás a la fórmula libre de lactosa, en qué momento y hasta cuándo prolongás esta leche. No, yo lo que creo es que en realidad, por eso les decía, si el paciente en su proceso de adaptación, las deposiciones se van adaptando y no son pérdidas líquidas tan importantes, y yo estoy usando una forma de hidrolizado proteico que en general no tiene lactosa, uno entiende que la lactosa va a estar presente en las fórmulas de prematuro, pero haría una transición para ver si realmente no la tolera. Y me forzaría por eso por varios motivos. Primero, por la lactosa, que es un gran predecesor de los prebióticos y que es fundamental en la evolución del intestino de todos los niños, no solo de... Y segundo, en que realmente estos niños pueden tolerar una carga de lactosa a pesar de lo que se cree. Obviamente, si están ostomizados y tienen altas pérdidas, uno es lo primero que haría para sacarlo, pero no tan así sucedería cuando en realidad ya va evolucionando en el proceso de adaptación, donde lo volcaría a una fórmula habitual para que contenga todo lo que tendría que tener en estos casos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Hiciste mención a los probióticos. Bueno, en relación a probióticos y NEC, pero en esta etapa, en la etapa del intestino corto, ¿qué nos podés decir si ponele no contamos con leche materna en relación a uso extra de pre y probióticos? En realidad, los prebióticos, vuelvo a decirlo, los presentes en la leche materna o en algunas fórmulas que tienen GOFOS, esto es un beneficio sin duda para la adaptación intestinal, tienen efectos tróficos sobre el intestino y tienen una modulación inmunológica importante. Este intestino está inflamado, tiene una microbiota alterada, muchos factores que se van a ver beneficiados. Y el otro punto de los probióticos, en realidad no están, para ningún paciente de cualquier edad con intestino corto están indicados cuando hay un catéter, porque se han visto realmente sepsis a partir del uso de probióticos en pacientes con un catéter venoso central, por lo cual en esa etapa no utilizaríamos probióticos. A más largo plazo, en niños más grandes y demás, puede estar indicado cuando tienen mucha dilatación colónica o una desadaptación colónica. Ahí podría llegar a ser, pero no en etapas tempranas. Muchísimas gracias, Adri. ¿En Face hay alguna otra pregunta, Cecilia? Sí, tenemos dos preguntas más. ¿Qué medicamentos usan para disminuir el gasto alto en estos bebés? Y si usan medicamentos para retardar el tránsito intestinal. Sí, en realidad la droga más usada en estos niños es la loperamida, pero bueno, ustedes deben saber que en neonatología es bastante cuestionado su uso, pero en realidad es una droga que podemos empezar con dosis bajas para ver si realmente podemos enlentecer el tránsito. Un cuidado que habría que tener, por supuesto, es en aquellos niños con un trastorno de la motilidad intestinal, con distensiones, con mal funcionamiento, porque realmente la loperamida allí puede tener un efecto bastante nocivo. Pero en altas pérdidas, sobre todo ostómicas, cuando no hay colon, etcétera, podría ser una herramienta de cierta utilidad. Buenísimo, muchísimas gracias. Por acá ninguna más, Carmen. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Le están felicitando en Facebook muchísimo. Después se puede conectar y ver todos los saludos que le mandan. Y bueno, muy agradecidos todos. Gracias a ustedes. Acá termino.
por la paciencia del tiempo y el tiempo dedicado. Carmen. Acá tenemos otra preguntita que nos llega de la doctora Pena y bueno, un poco vos ya lo estuviste comentando, la experiencia en trasplante intestinal, qué experiencia tienen ustedes y también qué alternativa cuando uno no consigue la posibilidad de trasplantarlo en estos estudios experimentales, si nos podés contar un poco qué están utilizando, justo tienen una pacientita nuestra que tal vez, bueno, nos puedas contar. Bueno, brevemente, el trasplante intestinal, la Argentina ha tenido un desarrollo inicial con un paciente en el 98, pero el desarrollo real en Fundación Favaloro. Es un trasplante muy complejo y el trasplante tiene indicación cuando se observan fallas en el soporte nutricional. Eso quiere decir pérdida de accesos venosos, desarrollo de enfermedad hepática asociada, las complicaciones que hemos comentado, aquellos pacientes que desarrollan sepsis, que requieren de una terapia intensiva para su asistencia, punto de partida de los catéteres, en fin. Cuando uno ve que un paciente tiene alguna de estas complicaciones, realmente debe ser contactado con un equipo de trasplante para ver si realmente hay indicación o no. Ahí se hace una evaluación y se decide. Las últimas indicaciones para nosotros y en el mundo han sido por pérdida de accesos venosos. La hepatopatía ha disminuido de tal manera en el mundo que casi no se trasplantan pacientes, son muy pocos los que se trasplantan por falla hepática. En realidad uno, si tiene un paciente con mala evolución y complicaciones, debe contactarse lo antes posible con un centro de trasplante y tomar la decisión cuándo es el momento de evaluarlo. ¿Por qué? Porque también hay poquitísimos donantes para niños y eso hace que los pacientes se pierdan en lista y es algo realmente terrible. Ahora, en los últimos años el desarrollo de estas hormonas, como el GLP-2 o el T-deglutide, que es la droga comercial, realmente ha cambiado también el paradigma. De hecho, el primer paciente que se trató con T-deglutide en la Fundación Favaloro fue un paciente que tenía pérdida de accesos venosos, tenía indicación y estaba en lista de trasplante ya. Y pudo salir de lista gracias al tratamiento hormonal. Esto es una nueva, ahora ya está comercializado en Argentina, pero debe ser una indicación, por supuesto, de grupos de expertos. Esto no lo puede indicar cualquier persona. Debe ser referido el paciente a un grupo que tenga experiencia en la droga, experiencia en todas las complicaciones, y deben ser pacientes que ya se hayan agotado todas las instancias de adaptación fisiológica. No es para, en este momento, esa es la indicación. Creo que el futuro va a mostrarnos cada vez más indicaciones. Son indicaciones a partir del año de vida, no antes. Por supuesto, el paciente tiene que llegar con capacidad de adaptación al año de vida, eso también debe tenerse en cuenta. Y creo que el T-deglutide es una droga actual que se va a abrir un abanico de estas nuevas terapéuticas que realmente nos cambian totalmente la perspectiva en estos niños, ¿no? Estamos nosotros como experiencia muy entusiasmados con los resultados que vimos. Los adultólogos tienen bastante más experiencia, están súper entusiasmados y nosotros en pediatría las experiencias que hemos tenido son buenas también, así que eso sería. Muchísimas gracias. Cecilia, ¿tenés algo en Face? Pues ya vamos a ir cerrando. Bueno, entonces... Me preguntan solamente por las calorías para estos pacientes, pero un poco es lo que estoy charlando. Sí, yo creo que ahí el documento de ESPEN-ESCAN está muy claro en todo lo que es aporte según la edad gestacional. Bueno, creo que uno parte de la generalidad, no solo para estos pacientes, ¿no? Parte de la generalidad de las indicaciones de nutrición parenteral. Muchísimas gracias. Adri, muchísimas gracias, realmente excelente tu charla. Lo que está lleno en el chat es de felicitaciones, de agradecimientos. Realmente, como siempre, sos tan generosa con tus conocimientos. Y bueno, creo que es muy importante que tengamos en cuenta, primero, cuando uno tiene el diagnóstico, saber consultar a tiempo y tener en cuenta que esto es un trabajo en equipo.
no dejar que el paciente con una enterocolitis, que es quirúrgica, llegue al momento límite en el cual recién ahí convocamos al equipo de insuficiencia intestinal. Así que por eso es muy importante poder consultar a tiempo, trabajar en equipo. Creo que eso es para cualquier situación en cualquier especialidad y en la nuestra, en este tema en especial, sabiendo que la enterocolitis es para nosotros una entidad devastadora, tanto en todo lo que implica lo funcional intestinal, como también su impacto a corto y largo plazo en el neurodesarrollo. Así que muchísimas gracias por todo. No sé si nos querés dar unas palabras finales y preguntarte si aceptás que podamos subir tu charla al canal, a nuestro canal de YouTube. No, gracias por estar interesados. Ya he dicho lo importante que es que los neonatólogos escuchen este tema. Venimos con esto ya hace un tiempo y estamos absolutamente convencidos de la importancia que tienen ustedes. Gracias, Carmen, gracias, Cecilia, les agradezco mucho su atención a todos los que estuvieron acá. Y sí, pueden poner la charla desde ya y pueden mandar mi correo, que alguien creo que lo está pidiendo, así que no hay problema. Tenemos que estar todos muy comunicados, de eso se trata. Gracias, Adi, muchísimas gracias, nos hablamos y bueno, gracias a todos por haber participado en este encuentro tan importante.